En el componente de derecho constitucional, que integra también el componente general del examen del concurso de jueces, y para un total de 35 preguntas, como ya se ha dejado indicando, tenemos entonces que es un componente bastante extenso. Por lo tanto, lo dividiremos en cuatro apartes. Uno de derecho constitucional más dogmático, uno segundo orgánico, uno tercero que es propio de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que es del módulo de derecho constitucional orgánico, y finalmente también de un módulo de la misma escuela que es respecto a acciones constitucionales y particularmente la acción de tutela. Respecto al primer módulo, entonces, el cual contará con unas preguntas, me permito iniciar con el mismo. Importante recordar que la Constitución del 86 únicamente tenía una potestad de reforma que estaba en cabeza del Congreso, es decir, únicamente quien podía reformar la Constitución era por acto legislativo discutido y aprobado por el legislativo, situación pues que impedía que el pueblo mantenga un experimento en torno a la creación de una constitución. Así entonces llegó el proceso de la séptima papeleta, cuando, estando de presidente Virgilio Barco, se le pidió por parte del movimiento estudiantil que se incluyera una séptima papeleta en las elecciones del 11 de marzo de 1990 para expresar el acuerdo o no al llamado de una asamblea constituyente. Ese llamado fue materializado por medio del decreto 927 de 1990, que contó con el aval de la Corte Suprema de Justicia, en ese momento estudiando su constitucionalidad. Ya sabemos de las resultas de ese pronunciamiento electoral en el cual la población colombiana asintió el querer un cambio constitucional. Con ello pasamos entonces a iniciar con el estudio de las fuentes del derecho constitucional. Las fuentes del derecho constitucional son la Constitución política, la jurisprudencia constitucional de la Corte Constitucional y en algunos casos del Consejo de Estado, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el carácter vinculante fue reconocido a partir de la sentencia C-370 del 2006. También es una fuente de derecho constitucional las leyes estatutarias cuando definen el alcance de los derechos fundamentales, y las leyes orgánicas cuando establecen los requisitos y trámites a los que se debe sujetar el Congreso de la República para expedir leyes. De esa manera, entonces, esas son las fuentes del derecho constitucional. Un tema de marcada importancia dentro de esta área del derecho es el bloque de constitucionalidad, que está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente dentro del articulado de la Constitución, son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes, pues son principios y reglas de valor constitucional. Son normas situadas al nivel de la Constitución en sentido estricto. Así tenemos que hay una división para estudiar el bloque de constitucionalidad, el anunciado de sentido estricto y el de sentido lato. Hacemos referencia al bloque de constitucionalidad en sentido estricto cuando hablamos de los tratados y convenios internacionales que reconozcan derechos humanos y prohíban la limitación en los estados de excepción de los mismos. Estos deben ser ratificados por Colombia e incluso prevalecen sobre el ordenamiento jurídico interno. Tenemos que, conforme al artículo 53 de la Constitución Política, hay convenios internacionales del trabajo, la OIT, que deben estar debidamente ratificados por Colombia y hacen parte de la legislación interna. Sin embargo, es importante mencionar que no todos los convenios del trabajo hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, sino estos que se relacionan con los derechos humanos. Esta fue una pregunta del fallido concurso de jueces anterior. El bloque de constitucional en sentido lato se refiere a aquellas disposiciones que tienen un rango normativo superior a las leyes ordinarias, aunque a veces no tengan un rango constitucional, como las leyes orgánicas o las leyes estatutarias, pero que sirven como referente necesario para la creación de ley y del control de constitucionalidad. Adicionalmente, de los temas que surgen importantes también estudiar dentro del control de constitucionalidad es poder hacer acopio del control de convencionalidad, del cual trataremos cuando hagamos eco del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cuáles son los principios de interpretación del derecho constitucional colombiano? Una interpretación particular para este tipo de derecho
que se divide en algunos principios. El principio de unidad de la Constitución, y es que la norma constitucional no puede interpretarse de manera aislada, sino con todo el engranaje del derecho constitucional. Así lo dejó estipulado en la sentencia SU 1122 del año 2001, cuando la Corte tuvo la oportunidad de precisar que ha de entenderse como un texto que goza de unidad, de suerte que no resulta posible seleccionar caprichosamente las consecuencias normativas que resulten favorables o desfavorables para la solución de un problema puntual. Otro de los principios es el de concordancia práctica, que se refiere a la conexidad entre los bienes constitucionales protegidos. Conlleva la complejidad de resolver problemas cuando entran en conflicto bienes o intereses constitucionales. Por ejemplo, cuando están en conflicto el derecho a la intimidad y el de libertad de prensa, que es muy común ver esta colisión. Principio de la eficacia integradora de la Constitución. Consiste en tener en cuenta que uno de los propósitos fundamentales de la Constitución es buscar la unidad política y también buscar la unidad de todos los elementos constitutivos del Estado, que más adelante hablaremos de los mismos. El principio de la fuerza normativa de la Constitución, que se consagra en el artículo 4 de la misma, en el entendido de que las normas constitucionales son vinculantes en su letra y espíritu. El principio de adopción de las circunstancias es cuando el intérprete, en los casos concretos, debe adoptar normas constitucionales a las circunstancias sociales, políticas y económicas. Respecto al principio de interpretación conforme, este lo podemos entender como el que la interpretación de la totalidad de los preceptos jurídicos debe hacerse de tal manera que se encuentre en armonía con las disposiciones constitucionales. Este principio representa entonces un desarrollo del artículo 4 de la Constitución que ya se ha mencionado. Y el mecanismo de garantía de supremacía constitucional, que es otro de los principios, que nos indica que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución, la ley u otra norma jurídica, se aplicarán siempre las disposiciones constitucionales, y así también que, relacionado con este principio, el deber de nacionales y extranjeros de acatar la Constitución y las leyes, así como de respetar y obedecer a las autoridades del territorio colombiano. Tema de los elementos del Estado. Los elementos del Estado son el territorio. El territorio que está comprendido por el suelo. El suelo es la superficie terrestre sobre la cual se asienta la población y se ejerce la soberanía del Estado. 2. El subsuelo, constituido por el espacio físico que encuentra debajo del suelo y que se prolonga verticalmente en un cono cuyo vértice se encuentra en el centro de la Tierra. Espacio aéreo, construida por la atmósfera que cubre el territorio del Estado. Órbita geoestacionaria, está ubicada en el espacio ultraterrestre y es propicia para la colocación de satélites. Espectro electromagnético es una dimensión del espacio aéreo reconocido fundamentalmente por la realización de operaciones de telecomunicaciones. El mar territorial es la extensión de 12 millas náuticas. La soberanía nacional también se ejerce en ese espacio, en el espacio aéreo situado sobre el mar territorial, el lecho y el subsuelo del mismo. La zona contigua es la proporción de alta mar ubicada inmediatamente después del límite del mar territorial. Cumple una función jurisdiccional en cuanto a prevención de infracciones de ley y también la preservación de la seguridad nacional. La zona de exclusividad económica se entiende más allá de la zona contigua y comprende 200 millas náuticas, sobre la cual el Estado tiene derecho para explotación, exploración, conservación y administración de recursos naturales. Son esas 4 facultades que el Estado mantiene sobre la zona económica exclusiva. Y la plataforma continental, que comprende el lecho del mar y el subsuelo de las zonas marítimas contiguas a las costas, pero ubicadas fuera de las zonas de las aguas territoriales, donde la profundidad de los mares permite la explotación de los recursos naturales. Ahora bien, tenemos otro de los elementos, que es el propio de los habitantes. Aquí podemos hablar de los habitantes y de la ciudadanía. ¿Quiénes son nacionales colombianos? Pueden serlo por nacimiento, los naturales de Colombia que tengan una de 2 condiciones. Que el padre o la madre hayan sido naturales colombianos o nacionales colombianos, o que siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres esté domiciliado en la República en el momento del nacimiento. Y también
pueden ser colombianos por nacimiento los hijos de padre o madre colombianos que hubiesen nacido en el extranjero y luego se domicilien en el país o se registren en una oficina consular de la República. Entre tanto que son nacionales colombianos por adopción aquellos que obtengan una carta de naturalización y también los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia que pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establezca. Y finalmente son colombianos por adopción los miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos. Entre tanto, que la noción de ciudadanía es una calidad que se adquiere bien sea a los colombianos por nacimiento o por adopción, cuando hayan cumplido 18 años de edad, habilitándolos para ejercer los derechos políticos y plenamente los derechos civiles. Esta ciudadanía se puede perder cuando se renuncia a la misma y también cuando se suspende por decisión judicial. También es importante tener en cuenta que puede solicitarse la rehabilitación de la ciudadanía cuando ha sido suspendida. En cuanto a la constitución política, a su parte dogmática, ¿cómo está concebida? Primero, por un preámbulo que contiene los fines del ordenamiento jurídico, los principios que inspiraron al constituyente, la motivación política de toda la normatividad y los valores que se pretenden realizar. El preámbulo tiene un poder vinculante del texto constitucional. Hay unos valores constitucionales. Esos valores constitucionales son normas que establecen fines dirigidos en general a las autoridades creadoras del derecho y en especial al legislador. No obstante, el carácter programático de los valores constitucionales, su enunciación no debe ser entendida como un agregado simbólico o como una manifestación de deseo o un querer sin incidencia normativa, sino como un conjunto de propósitos que irradien todo el tramado institucional. Los principios fundamentales que se encuentran en la Constitución consagran prescripciones jurídicas que rigen el espacio de interpretación. Son normas de aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional. Estos principios constitucionales consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida. Entre los principios constitucionales podemos enumerar el Estado social de derecho, la organización política y territorial, la democracia participativa y pluralista, el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la soberanía popular y la supremacía de la Constitución. Veamos cuáles son los fines del Estado. El Estado tiene 8 fines. Primero, servir a la comunidad. Segundo, promover la prosperidad general. Tercero, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de la Constitución. Cuarto, facilitar la participación en todas las decisiones que afecten la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 5. Defender la independencia nacional y la integridad del territorio. 6. Asegurar la convivencia. 7. Asegurar la vigencia del orden justo. Y 8. Proteger a todas las personas residentes en Colombia en la vida, honra, bienes, creencias, demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los derechos del Estado y de los particulares. Por otra parte, la Constitución mantiene unos derechos que los podemos clasificar en derechos fundamentales, mismos que tienen su base en la dignidad humana, que se traduce a su vez como un derecho subjetivo. Estos derechos están determinados de manera a priorística, no están determinados de manera a priorística, sino que se definen a partir de consensos de esta dogmática constitucional existentes en la naturaleza funcionalmente necesaria de la presentación y abstención de las circunstancias particulares de cada caso. Existen también los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales son denominados de segunda generación a partir de demandas sociales del siglo XIX, y aquí encontramos como un ejemplo el derecho al trabajo. Por su parte, los derechos colectivos son derechos que se caracterizan porque su titularidad corresponde a la comunidad de las personas que están vinculadas por la solidaridad y que hasta ahora pues su expresión máxima ha estado contenida por el derecho a un medio ambiente sano. Recordemos que las características de los derechos son la
indivisibilidad y la interdependencia de los derechos. En cuanto a la primera, es un vínculo escindible con el principio de dignidad humana, fundante y justificativo del Estado social de derecho, y en cuanto a la interdependencia, que estos tienen que ser analizados en clave de todos aquellos que pueden llegar a relacionarse. Los derechos fundamentales, podemos enumerar algunos de ellos para recordarlos. El primero, el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad, a la intimidad, libre desarrollo de la personalidad, derecho a la honra, paz, derecho a la petición, derecho de tener un trabajo en condiciones dignas y justas, no como tal el derecho al trabajo, sino las condiciones dignas y justas que se deben predicar del mismo, el derecho al asilo, derecho de reunión, derecho de libre asociación, derecho de participación, derecho de prohibición de esclavitud, de servidumbre y trata de seres humanos. Estos derechos tienen unos mecanismos de protección como son la acción de tutela y el habeas corpus cuando verse sobre la libertad personal. En cuanto a los derechos económicos, sociales, culturales y ecológicos ahora, se habla de protección a la familia, se habla de la seguridad social, de la vivienda digna, el trabajo, la huelga, la propiedad privada, la educación, la autonomía universitaria, la búsqueda del conocimiento y la expresión artística, mismos que pueden ser cubiertos por la acción de tutela y también por la acción de cumplimiento. Entre tanto que los derechos colectivos y del ambiente que predican el goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, el goce del espacio público, la defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la libre competencia económica, los derechos de los consumidores y los usuarios, la seguridad y prevención de desastres previsibles, estos se pueden llegar a proteger por medio de una acción popular. Dentro de la interpretación o de las formas de interpretación que se pueden dar al texto constitucional, uno de los que ha desarrollado la Corte Constitucional es el test de razonabilidad. El test de razonabilidad tiene unos pasos para poder aplicarse. El primero, analizar el fin de la medida. El segundo, analizar el medio empleado. El tercero, analizar la relación entre el medio empleado y el fin perseguido. De los mismos también se predica una intensidad leve, intermedia o estricta. Eso lo ha dejado sentado la Corte Constitucional en la sentencia C673 del año 2001. Para que exista un test estricto, se debe predicar unas características, como por ejemplo, el fin que debe ser legítimo, importante e imperioso. Y este se lo puede definir porque la Constitución consagra como deber u obligación en cabeza de ciertos sujetos. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los derechos? El mecanismo de protección de la petición se consagra por medio del derecho de petición del artículo 23 de la Constitución, que a su vez pues tiene un desarrollo en el CEPACA, indicando que es el reconocimiento de un derecho de pedir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. Ese derecho es gratuito y no requiere abogado. El tiempo para resolverse, conforme al artículo 14 de la normatividad en cita, son 15 días a partir de la recepción, mismos que se pueden disminuir cuando se trate de una petición de documentos de información o que se pueden aumentar a 30 días cuando las peticiones son sobre una consulta a las autoridades sobre materia de su cargo. El contenido de la petición pues, es básica, dejando claro lo que se está solicitando, y adicionalmente cuando la autoridad identifique que se trata de peticiones incompletas, estas pues podrán dar un término de un mes para que se pueda corregir el yerro. El peticionario puede pedir una prórroga de un mes también, y en caso de que no se pronuncie pues, en ese tiempo determinado, se entenderá que ha desistido de dicha acción. Importante también mencionar que existe un desistimiento expreso, es decir, que ya no se quiere la pretensión que se había pedido por medio de la activación del artículo 23 y que las peticiones tienen que ser respetuosas, eso es una característica, y también que la autoridad puede dar una prioridad en torno a las peticiones. Entremos ahora a examinar la acción de tutela en sus características más esenciales. Posteriormente la tendremos esta como una acción constitucional que se puede desplegar con mayor detenimiento. Esta acción de tutela está consagrada en el artículo 86, es la acción más invocada cuando se vulneren o amenacen derechos por la acción u omisión de la autoridad pública.
La acción de tutela también procede contra particulares cuando estén encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo. La acción de tutela tiene un término de 10 días para ser resuelto. Importante mencionar que conforme al decreto 2591 del 91, la acción de tutela es improcedente cuando existen otros recursos o medios de protección judicial, salvo que la tutela se esté usando como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Cuando se utilice la tutela como el mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la orden del juez de tutela solo es vigente durante el término en que la autoridad judicial ha indicado se requiere para resolver de fondo el asunto. También es improcedente cuando puede invocarse un habeas corpus, cuando se busque proteger derechos colectivos, pues para ello está la acción popular, cuando haya un daño consumado, que podría ser ya acciones ya reparatorias que pueden seguir la senda del derecho administrativo, o cuando se trate de actos de carácter general, impersonal o abstracto. Dentro de la acción de tutela se puede presentar la solicitud de medidas provisionales. Esas medidas provisionales el juez las puede conceder también cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho. Puede ser a petición de parte o puede ser también oficiosamente. La legitimidad para presentar la acción de tutela puede ser instaurada por cualquier persona que sienta que se ha vulnerado o que está en amenaza uno de sus derechos fundamentales. Puede actuar por sí misma o puede actuar por medio de representante. Adicionalmente, la figura de la agencia oficiosa para poder representar derechos ajenos cuando el titular no esté en las condiciones de promover su propia defensa. En cuanto a la competencia de la acción de tutela, son competencias de los jueces y tribunales de la jurisdicción donde ocurra la violación o la amenaza. El contenido de la solicitud es una solicitud informal que tiene un trámite preferencial buscando que la acción de tutela prevalezca sobre otros casos, salvo cuando se presente un habeas corpus por el tiempo que tiene en decisión del mismo. El cumplimiento del fallo es que una vez se haya proferido por parte de la autoridad, deberá cumplirse sin demora. Si no lo hiciere dentro de las 48 horas, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el respectivo procedimiento disciplinario por incumplir la acción tutelar. El fallo se puede impugnar, bien sea por el defensor del pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante dentro de los 3 días siguientes a la notificación. La revisión eventual por parte de la Corte Constitucional se realiza de manera rotativa y por sorteos. Esas salas de revisión de tutela, conforme a lo dicho por la Corte, es que se van reportando los casos y la sala decidirá por mayoría absoluta y el magistrado disidente podrá salvar o aclarar su voto. Los procesos de tutela deberán ser decididos en el término máximo de 3 meses. Con tal propósito, el magistrado sustanciador deberá presentar el proyecto de fallo a los demás que integran la sala para que formulen sus observaciones por lo menos 15 días antes de su vencimiento. La acción de tutela cuenta con el recurso de insistencia también, que es cuando el magistrado titular o el procurador general de la nación, el defensor del pueblo o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pueden insistir en la selección de una o más tutelas para su revisión dentro de los 15 días calendarios siguientes a la notificación por estado de auto de la sala de selección. Pasamos al estudio ahora de la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento que se encuentra consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política, y es que busca que toda persona acuda ante la autoridad judicial para solicitar el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo. Esta acción debe realizarse de forma oficiosa y bajo los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad, eficacia y gratuidad. La competencia de esta acción la tienen los jueces administrativos que residan en el domicilio del accionante. El Tribunal Contencioso Administrativo del departamento al cual pertenece el juzgado administrativo es el competente para conocer la segunda instancia.
¿Quiénes pueden presentar esta acción? Cualquier persona, también los servidores públicos, procurador, procuradores delegados, procurador provincial, regional, defensor del pueblo, delegados, contralor de la República, contralor departamental, organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales. Por pasiva, ¿contra quién se puede dirigir esta acción? Es contra la autoridad a quien le corresponde el cumplimiento de la norma con fuerza material de ley del acto administrativo, o también al particular cuando éste esté actuando cuando éste tenga el deber de actuar en el ejercicio de funciones públicas. La caducidad. La acción de cumplimiento puede ejercerse en cualquier tiempo y el fallo que ponga fin al asunto hace tránsito a cosa juzgada. ¿Cuándo es improcedente la acción de cumplimiento? Lo es cuando los derechos puedan garantizarse por medio de la acción de tutela. Es importante mencionar que esta acción no tiene fines indemnizatorios, por lo que los interesados deben pedir indemnizaciones mediante las acciones administrativas correspondientes. Y la impugnación del fallo tiene que presentarse también dentro de los 3 días siguientes a la notificación. La acción popular, como otra de las acciones que se presentan dentro del andamiaje constitucional, está contemplada en el artículo 88 de la Constitución y es el medio de defensa de los derechos e intereses colectivos. Esta está dirigida contra quienes amenacen, violen esos derechos colectivos y le corresponde al juez determinarlo. La caducidad es mientras persista la amenaza o el peligro. La legitimación por activa, toda persona, natural o jurídica, organizaciones, defensor, alcaldes, que puedan ver amenazada sus derechos colectivos. La competencia está radicada en los jueces administrativos y civiles del circuito que conocen en primera instancia las acciones populares y la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o la sala civil del Tribunal del Distrito Judicial al que pertenezca el juez de primera instancia serán los competentes de conocer la alzada de dicha acción. Los requisitos de la demanda pues son los básicos para que la misma pueda proceder y se pueda conocer de lo que ha ocurrido como amenaza de los derechos colectivos. Frente a la misma también se pueden presentar medidas cautelares que pueden ser de oficio o a petición de parte para que se cese el daño. La acción de grupo está consagrada en el artículo 88 también de la Constitución y la noción es que pueda ser interpuesta por un conjunto de personas con intereses uniformes respecto a una misma causa que originó perjuicios individuales. Esta acción sí es para solicitar el reconocimiento y pago de perjuicios. La procedencia de la acción, el conjunto de personas debe estar integrado por lo menos por 20 personas para que se pueda conocer de esta acción. Y la legitimación por activa puede ser por las personas que tienen el interés, el defensor del pueblo, los personeros municipales. La jurisdicción corresponde a lo contencioso administrativo también. Existe una exclusión de grupo para esta acción y será en 2 posibilidades. Cuando el miembro del grupo puede manifestar su deseo de ser excluido dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del traslado de la demanda y cuando la persona no ha participado en el proceso y fue vinculado en sentencia, puede demostrar que no es de su interés participar dentro de la activación de dicha acción. El habeas corpus está consagrado en el artículo 30 de la Constitución y se reglamenta en la Ley 1095 del año 2006. La noción del habeas corpus es la protección de la persona cuando una persona esté privada de la libertad y considere estarlo ilegalmente. Esta es una acción que no se puede suspender ni siquiera en los estados de excepción. El término para resolverse son las 36 horas que conocemos y la competencia de todos los jueces y tribunales de la rama del poder público.
La decisión, cuando se demuestre la violación de las garantías constitucionales o legales, la autoridad debe ordenar inmediatamente la liberación por autointerlocutorio, contra el cual no procede ningún recurso. Entre tanto que, si el habeas corpus niega el derecho, se puede impugnarlo dentro de los 3 días calendarios siguientes a la notificación. Tema importante para seguir estudiando es lo que tiene que ver con la democracia y sobre todo la participación de los colombianos en los mecanismos de participación democrática. El primero de ellos es el voto. El voto que es un derecho y un deber ciudadano a sí mismo. 2. La iniciativa popular, que es una facultad que se reconoce a un grupo de ciudadanos para presentar proyectos de ley de acuerdos en los consejos municipales u ordenanzas en las asambleas para reformar una reforma constitucional. La iniciativa popular tiene unas etapas descritas y adicionalmente unos porcentajes del respaldo de los ciudadanos para poderla llevar adelante. La consulta popular es cuando una autoridad determinada solicita a la ciudadanía pronunciarse sobre un aspecto específico de orden nacional, regional o local. La consulta popular entonces puede ser nacional, regional o local. Esa consulta popular, de acuerdo con la Carta, es obligatoria para la formación, por ejemplo, de nuevos departamentos o la vinculación de municipios a áreas metropolitanas o la constitución de provincias, entre otros. El referendo, como un tercer mecanismo de participación democrática, es el cual el pueblo aprueba o rechaza las decisiones normativas de las autoridades expresadas en un proyecto. Esto es para derogar reformas constitucionales y leyes, para aprobar reformas de la Constitución y convocar, por ejemplo, a asambleas constituyentes. Conforme a esto, debe someterse a referendo la decisión de convertir una región en entidad territorial, la reforma de la Constitución, las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso en relación a derechos fundamentales y sus garantías. El plebiscito es un pronunciamiento en el que se le solicita al pueblo acerca de una decisión fundamental para la vida del Estado y de la sociedad. A diferencia del referendo, en el cual se le consulta a los ciudadanos acerca del texto normativo ya formalizado para que se pronuncie afirmativo o negativamente, en el plebiscito se consulta sobre si la decisión no plasmada en un texto normativo es favorable o desfavorable. Es decir, se somete a la consideración la decisión. En el ámbito nacional tiene lugar una consulta mediante plebiscito respecto de decisiones sobre asuntos que incumben a toda la nación. El cabildo abierto, por su parte, como otro mecanismo de participación ciudadana, hace referencia a la congregación del pueblo para discutir libre y abiertamente un tema que les afecte o que les interese. La revocatoria del mandato es la posibilidad del pueblo para remover a un gobernador o a un alcalde, únicamente a estas. Para poder cumplir con la carga distributiva del Estado Social de Derecho, se plantea la Constitución Económica, teniendo como un punto transversal el Plan Nacional del Desarrollo, que este viene siendo una parte general del plan de inversiones de las entidades públicas de orden nacional. El plan de inversiones públicas del Plan Nacional de Desarrollo está compuesto también por los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión nacional y el señalamiento de recursos financieros y de ejecución del plan. ¿Qué viene siendo el presupuesto? El presupuesto está consagrado en el artículo 346 y dispone que el gobierno debe formular anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiación y presentarlos al Congreso dentro de los 10 primeros días de cada legislatura. Los principios del sistema presupuestal son la planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, coherencia. Y el sistema presupuestal está organizado con el plan financiero, plan operativo y la ley anual de presupuesto general de la nación. En cuanto a la banca central,
Esta está regida por el artículo 371 de la Constitución, donde se hace acopio de que el Banco de la República ejerce las funciones de banca central, un órgano organizado como persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa, patrimonial, técnica, encargado de regular la actividad monetaria, cambiaria y crediticia del país. Tiene como función primordial velar y mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana. Entre las funciones básicas está regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, emitir la moneda, ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del gobierno. Y finalmente, para clausurar con las temáticas que se están tratando del primer módulo de Constitución, tenemos lo que es la Constitución ecológica, el derecho al medio ambiente sano, consagrado en el artículo 79, en el cual el Estado tiene el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como las áreas de especial importancia ecológica. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. La conservación del medio ambiente tiene que ser una garantía constitucional y para esto es que se denomina la Constitución ecológica como un conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que en gran medida propugnan por la promulgación, por la conservación y protección de la naturaleza. Y allí viene la incorporación de fallos relativamente recientes como la del río Atrato. Hay que agregar que el derecho al ambiente sano tiene un carácter público, erigiéndose como el servicio, junto con el derecho a la salud, a la educación, al agua potable, en un objetivo social que no puede ser aplazado. Bueno, realizaremos muy brevemente unas preguntas que nos pueden ayudar a soportar el contenido del cual se ha hecho examen en esta jornada. ¿Cuáles son las barreras normativas para reformar la Constitución del 86? Pues fue el artículo 13 del plebiscito del 57 y el artículo 218 de la Constitución del 86. La séptima papeleta fue promovida por un movimiento estudiantil. El bloque de constitucionalidad está compuesto por normas y principios que no aparecen en el articulado del texto constitucional, que son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes y han sido normativamente integrados a la Constitución. Las normas y principios integrados a la Constitución por bloque de constitucionalidad tienen un nivel igual al de la Constitución. El artículo 93 de la Constitución señala que los tratados y convenios internacionales que reconozcan derechos humanos y prohíban su limitación en los estados de excepción que sean ratificados por Colombia prevalecen en el orden jurídico interno, lo que nos estamos refiriendo a un bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Entonces, cuando tengamos como pregunta qué tipo de tratados internacionales prevalecen en el orden jurídico interno, pues sin lugar a dudas serán los tratados y convenios internacionales que versen sobre derechos humanos. Ese artículo 93 de la Constitución señala que también hay tratados internacionales que reconozcan convenios internacionales sobre el trabajo, son integrados al ordenamiento jurídico interno, aquellos que versan sobre el trabajo. Otras de las disposiciones que tienen rango normativo superior a las leyes ordinarias son las leyes estatutarias y sirven de parámetro de control constitucional, constituyen el bloque de constitucionalidad en sentido lato. Entonces, cuando nos pregunten de bloque de constitucionalidad en sentido lato, podemos dar como ejemplo las leyes orgánicas. Hacen parte de las fuentes del derecho constitucional colombiano, la Constitución, la jurisprudencia constitucional de la Corte Constitucional y en algunos casos del Consejo de Estado, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el bloque de constitucionalidad. Los convenios internacionales del trabajo, entonces podríamos decir que en algunas ocasiones hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Son principios de interpretación de derecho constitucional colombiano, recordémoslos, la unidad de la Constitución, concordancia práctica, eficacia integradora de la Constitución, fuerza normativa de la Constitución y adopción
de las circunstancias. Ese principio que hace alusión a la interpretación del derecho constitucional colombiano como una unidad de la Constitución, concordancia práctica, eficacia integradora de la Constitución, fuerza normativa de la Constitución y adopción de las circunstancias, nuevamente, son principios del derecho constitucional. De acuerdo con el principio de unidad, la Constitución Política de Colombia debe interpretarse de una manera sistemática dentro de todo el conjunto constitucional. La interpretación conforme trata cuando una norma es ambigua y admite al menos dos sentidos diferentes. Entonces el intérprete deberá optar por la interpretación que se adecúe mayormente y de mejor manera a los principios, valores, derechos y mandatos constitucionales. La finalidad del principio de eficacia integradora de la Constitución busca conseguir la unidad política y busca conseguir la unidad de todos los elementos del Estado, la eficacia integradora. De acuerdo con el principio de la fuerza normativa de la Constitución es vinculante y tiene valor normativo. Cuando hablamos del principio de adopción de las circunstancias, estamos haciendo referencia a adaptar las normas constitucionales a las circunstancias sociales, económicas y políticas del caso concreto. El territorio colombiano está comprendido entonces, de acuerdo a lo que se examinó, por el suelo, subsuelo, espacio aéreo, órbita geoestacionaria, espacio electromagnético, mar territorial, zona contigua, zona exclusiva económica, plataforma continental y territorio por extensión. Cuando hablamos de suelo, hacemos referencia a la superficie sobre la cual la población se asienta y recae la soberanía nacional. Estamos hablando de atmósfera cuando hablamos del espacio aéreo que cubre el territorio. Estamos hablando de órbita geoestacionaria cuando hablamos del espacio ultraterrestre que es propicia para colocar satélites. La extensión del mar territorial son 12 millas náuticas. La función de la zona contigua es prevención de infracciones ante la ley y preservación de la seguridad nacional. La zona contigua son 12 millas náuticas a partir de la zona exclusiva económica. Los derechos que conserva el Estado en la zona exclusiva económica son 4. Exploración, conservación y administración de recursos económicos. La zona económica exclusiva comprende 200 millas náuticas después de la zona contigua. ¿Qué es el territorio por extensión? El territorio por extensión lo entendemos como el compuesto por los buques de guerra y las residencias de los jefes en misión diplomática. ¿Quiénes pueden ser nacionales por adopción? Aquellos extranjeros que tienen una carta de naturalización, también los latinoamericanos que están domiciliados y han pedido ser inscritos ante la municipalidad y también los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos. Son nacionales colombianos por nacimiento, el hijo de extranjeros si alguno de los padres está domiciliado en Colombia en el momento del nacimiento. Para obtener la ciudadanía se requiere tener 18 años. La pérdida de la ciudadanía se puede dar cuando se renuncia o por decisión judicial. Los valores son los que expresan fines jurídicos hacia el futuro y tienen eficacia interpretativa. Los principios constitucionales son normas jurídicas para el presente. Los principios constitucionales también son normas de aplicación inmediata. El Estado social de derecho busca cumplir con unos fines. Estos fines son servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos, deberes de la Constitución, facilitar la participación de todos en la vida, defender la independencia nacional e integridad territorial, asegurar la vigencia de un orden justo, proteger a todas las personas residentes en Colombia, vida, honra, creencias y demás derechos y libertades, y asegurar el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares. Los derechos individuales y de libertades son conocidos como los derechos de primera generación, entre tanto que los derechos relacionados con el trabajo, seguridad social, alimentación, agua, salud, educación son los que comprenden los económicos, sociales y culturales.
En cuanto a la acción de tutela, puede interponerse cuando se vea vulnerados los derechos fundamentales o estén incluso amenazados. Si se busca que se cumpla un acto administrativo, se debe recurrir a la acción de cumplimiento. Cuando se necesita información respecto a un asunto, se recurre al derecho de petición. Cuando una persona considera que está ilegalmente privado de la libertad, recurre al habeas corpus. El habeas corpus se interpone entonces cuando una persona considera que está privada de la libertad de manera ilegal. El gobierno de la República se conforma por el presidente, ministros y directores de departamentos administrativos. El preámbulo de la Constitución tiene un poder vinculante. La igualdad es tanto un derecho, un principio y un valor. El derecho de medio ambiente sano hace parte de los derechos colectivos. La tesis de la conexidad entre los derechos sociales y fundamentales es para ser justiciables los primeros. Esto gracias a la teoría de la indivisibilidad y a la interdependencia de los derechos civiles y políticos con los derechos de segunda generación. El respeto de los derechos civiles y políticos, el Estado debe abstenerse de realizar acciones orientadas a desconocer los derechos y adoptar además medidas de orden prestacional para garantizarlos. El respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado debe abstenerse de realizar acciones orientadas a desconocer los derechos y adoptar también medidas tendientes para garantizarlos. En los dos es lo mismo, teniendo en cuenta, pero que en el segundo la naturaleza o la característica es la progresividad. Un derecho de petición debe resolverse dentro de los 15 días siguientes a la recepción, salvo que se trate de documentación que serán 10 días o de 30 si es una petición sobre materias a cargo de las autoridades. Las autoridades deben darle prioridad a las peticiones que versen sobre el reconocimiento de un derecho fundamental, ello para evitar un perjuicio irremediable. Si una petición es irrespetuosa, debe rechazarse. La acción de tutela puede ser instaurada por cualquier persona amenazada o vulnerada en sus derechos, su representante o agente oficioso, cuando no está en condiciones de ejercer su propia defensa. La tutela se puede impugnar 3 días después de su notificación. La acción de cumplimiento le corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa y puede ser presentada por cualquier persona, servidor público, organizaciones sociales y no gubernamentales. ¿Cuándo es improcedente la acción de incumplimiento? Cuando se pueda garantizar el derecho por medio de una acción de tutela. ¿En qué momento del proceso de una acción de grupo puede integrarse a personas antes de la apertura a pruebas? ¿Cuál es el principal derecho que se busca proteger con el habeas corpus? Ya se había mencionado la libertad personal. ¿Quién es el único titular del poder constituyente ilimitado? Es el pueblo soberano. El poder constituyente primario puede ejercerse directamente por medio de un plebiscito o por medio del llamamiento a una asamblea nacional constituyente. ¿Qué autoridad cumple funciones ambientales? Los territorios indígenas y los consejos municipales.